Muy buenas noches. En esta ocasión daremos a conocer el tema Rebelión en un universo perfecto en nuestra guía de estudio de escuela sabática de la primera lección de el título La muerte y nuestra esperanza futura, que será nuestro estudio en este trimestre. La rebelión en un universo perfecto. Iniciaremos leyendo una cita que se encuentra, que es el texto de memoria de Isaías 14:12, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Cuando analizamos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tenemos breves porciones de la Escritura donde nos indican el desarrollo de este conflicto cósmico que se inició en el cielo, y que ha tenido un desarrollo también en la tierra, que implica una responsabilidad en los seres creados en este conflicto. Sabemos que hay una exclamación a Apocalipsis que dice: ay de los moradores de la tierra, porque el enemigo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Es decir, que en este conflicto cósmico, de alguna manera, la humanidad se encuentra implicada, y de esta manera nosotros tenemos que relacionar este conflicto a la luz también de su término, fin de este conflicto, fin de los siglos. Tiene mucho que ver con la humanidad, porque se ha traído desde el cielo a la tierra, ha venido desarrollándose, y tenemos algunas cosas que vamos a ver en esta semana que es importante que analicemos cada punto. Ahora, tenemos en el libro de Isaías, que la que estamos leyendo a continuación, un reflejo del enemigo, ¿verdad? Cómo se desarrolló esta controversia, cómo se fue estando, ¿verdad? En el cielo. Voy a leer con ustedes una cita, que será una de las títulos de esta semana. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. Cada, cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. Es decir, que vamos a ver cuál es esa expresión de amor que Dios nos ha dejado en la creación, cómo puede ser visible, cuáles son los efectos que tuvo el pecado con aquello que Dios creó perfecto y maravilloso y bueno en gran manera, dice la Escritura. Ahora, con la entrada del pecado, tenemos una primera pregunta: ¿qué cambio se produjo en la humanidad? Con la entrada del pecado, ¿qué cambio se produjo en la humanidad? Otra de las preguntas a responder es: ¿qué alteraciones sufrió el planeta Tierra? Con la entrada del pecado, ¿cuáles fueron las alteraciones que sufrió el planeta Tierra? Primero cambio que produjo en la humanidad, las alteraciones que sufrió el planeta Tierra. ¿Es posible contemplar su expresión de amor en su creación? La siguiente pregunta: ¿es posible aún contemplar su expresión de amor en su creación a pesar de lo que produjo el pecado en la humanidad y en la tierra? Ahora, la última, me parece, sí, la última pregunta es: ¿afectó esto los sentimientos, los pensamientos y las acciones de Dios para con la humanidad? ¿Afectó lo que produjo el ser humano, lo que produjo en las criaturas, lo que produjo en el planeta Tierra? ¿Afectó esto los pensamientos, sentimientos y acciones de Dios? Vamos a ver la luz de la Escritura y el Espíritu de Profecía que nos brinda. Primero, ¿qué cambio se produjo en la humanidad? Miren, el resultado de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, dice Educación, página 29, se manifiesta en la experiencia de cada ser humano. Existe en su naturaleza una tendencia hacia lo maligno, una fuerza que sin ayuda él no puede resistir. Es decir, el pecado produjo un cambio en la humanidad, sí, que la naturaleza viene con una tendencia hacia lo malo. Escuchemos bien esto, lo podemos leer tal cual también nuestra creencia, y es muy importante recalcar este punto y dejar bien en claro lo que aquí nos está enseñando, y la expresión que utiliza la hermana White.
el cambio es que tuvimos, obtuvimos o desarrollamos o manifestamos una naturaleza con tendencia hacia lo maligno. Hay otra cita en Señales de los Tiempos, el 1 de abril del 86, dice: es la naturaleza del pecado esparcirse y aumentar. Desde el primer pecado de Adán, de generación en generación, fue esparcido como una enfermedad contagiosa. Entonces, tomemos en cuenta esto, que la naturaleza, nuestra naturaleza humana, una naturaleza perfecta, al entrar el pecado, desarrolló una tendencia hacia lo maligno. Pero también esa naturaleza del pecado logró esparcirse y aumentar. Ahora, hay otra cita aquí en revista Heraldo, dice en 1 de marzo del 87, la página 129, la caída no creó en el hombre nuevas facultades, no creó en el hombre nuevas energías ni nuevas pasiones, porque eso habría sido una censura a Dios. Notemos esto. Fue a través de la desobediencia a los requerimientos de Dios que estos poderes fueron pervertidos. Es decir, por eso dice, se esparce por la imitación. Las tendencias que se desarrollaron en la humanidad fueron a través del tiempo. Los hombres lograron desarrollar esto, lo pasaron de generación en generación, fue transmitido por medio del ejemplo. Esto se transmite por medio del ejemplo, por eso estos poderes fueron pervertidos. No, al entrar el pecado, eh, el hombre se creó en el nombre nuevas facultades, no, existen las mismas facultades, pero esas facultades fueron debilitadas por el pecado, por el transcurrir del tiempo, los malos hábitos, la indisciplina de los padres, las generaciones que eh, antecedieron, ¿verdad? Fue lo que llevó a que se llevara a cabo todo eso, este desorden. Fueron los cambios que se produjo. Ahora, ¿qué cambio se produjo en la Tierra, en nuestro planeta? Las escrituras no nos dejan sin respuesta en cuanto a esta pregunta. También han dejado, ¿verdad? En la palabra ha quedado claro o ha Dios decidido expresar, darnos a conocer qué es lo que se produjo en el planeta, qué se produjo en la humanidad y qué se produjo también en nuestro planeta en donde nosotros habitamos. Dice Génesis 3, 18, 19, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tome nota que el cambio que se produjo en la tierra es que se produciría espino y cardo, y también en las personas que habitan el planeta Tierra, tanto en especial la mujer, multiplicaría el dolor de parto, el dolor, perdón, al dar a luz lo tendrían, ¿verdad? Cuando los hombres obtendrían su alimento con el sudor de su frente. El espino y el cardo se produciría. Eso se dio en consecuencia del pecado. Esos fueron los cambios que se produjo. Ahora también se produjo cambios en la humanidad, en la creación, también en tanto las cosas creadas como animales, hubo grandes cambios, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, dice Pablo, que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Nosotros podemos ver a través de la cadena alimenticia cómo animales carnívoros que se alimentan de otras especies no están agradecidos, las especies que son la presa de los depredadores, claro que no. No viven felices, las gacelas viven a la expectativa de que los felinos no se puedan apoderar de ellas. Entonces, todos estos cambios, esto que se produjo en el mundo nos deja en cuanto a cómo responder la siguiente pregunta.
La tercera pregunta, me parece, lo vamos a repetir. ¿Es posible aún contemplar su expresión de amor en su creación cuando vemos todos estos cambios, cuando vemos a un gato devorarse un ave, cuando vemos a un león cazar una cebra, cuando vemos todos esos efectos que ha producido el pecado, podemos aún ver la expresión de amor de Dios mediante su creación? Es aún observable mediante la creación, la naturaleza y todo lo que podemos ver. Es observable la expresión de amor de Dios. Puede todavía contemplarse a pesar de los efectos que tuvo el pecado en la tierra, en la humanidad y en las cosas que nos rodean. ¿Es posible eso aún? Estimados hermanos, sabemos que describe un evento que ha de suceder cuando todo esto sea renovado. Dice que el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Esto no lo hemos visto, esto no lo hemos contemplado aún, pero se tiene esa promesa. Ahora, es posible contemplar todavía, a pesar de todo lo que vemos, a pesar de todo lo que observamos, es posible contemplar la expresión de amor de Dios en la naturaleza. Dice Salmos 8, 1, 3, 4. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tenga de él memoria y el Hijo del Hombre para que le visite. He puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Wow, todavía es observable el poder maravilloso de Dios. Miren lo que dice Salmo 19, 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento, todo lo que hay aquí, podemos ver la obra de la mano de Dios. Un día emite palabra otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. Un día podemos ver florecer una planta, desarrollarse maravillosa, de manera maravillosa, eh, alegrar al mundo a través del color y la belleza de la flor. Todo eso lo podemos observar, estimado hermano. Todavía podemos ver expreso el amor de Dios a través de la naturaleza. Podemos ver allí la expresión del amor de Dios, estimado. Dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, esa es su esencia. Ahora pregunto, ¿el pecado afectó a la humanidad? Sí. ¿Afectó a la creación? Por supuesto que sí, lo hemos leído. ¿Afectó a nuestro entorno donde nosotros nos desarrollamos? Sí. Ahora, cambió también, tuvo efecto en el pensamiento, en el sentimiento y en las acciones de Dios para con la humanidad. Por supuesto que no, porque Dios, su esencia, su ser ontológico es amar. Dios es amor. No dice que Dios será amor ni que ha sido amor, sino que está de manera presente. Dice, Dios es, porque es su esencia, es amor, Él no cambia. De hecho, la Escritura dice, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. El amor nunca deja de ser, el ágape de Dios no deja de ser. Dios es amor, dice Patriarcas y Profeta, página 11. Su naturaleza, su ley son amor. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto y sublime, el que habita en eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es amor, es su esencia, de manera que los efectos que tenga el pecado sobre la naturaleza, sobre la humanidad, sobre todo lo que podemos observar, no puede afectar a Dios. Dios sigue siendo amor y Él sigue manifestando su bondad a la humanidad. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal que estamos viendo aquí, cómo se ha desarrollado y que lo veremos en la siguiente semana,
y posteriormente aún seguiremos viendo algunos puntos de este gran conflicto que se desarrolló en el cielo. Este conflicto finalmente culminará desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado. Es también una demostración, hermanos, del inmutable amor de Dios. El, des, el destierro, la extirpación es la palabra que aparece aquí, totalmente del pecado, será una demostración inmutable del amor de Dios. Todo esto finalmente desaparecerá. ¿Cómo? Será restaurado. Ya el león no será enemigo del cordero, el lobo del cordero, etcétera, etcétera. La humanidad no será enemiga tampoco de los animales ni de la naturaleza. Veremos la belleza que Dios tenía inicialmente preparado para la humanidad, pero debido a en el mal ejercicio del libre albedrío, corrompimos lo que Dios había hecho para nuestro beneficio. Vamos a resolver un par de preguntas más que vienen a continuación y dice, ¿qué conexión existe entre el amor y el libre albedrío? ¿Podemos conectar esto, el amor y el libre albedrío? Vamos a observar si esto es así. ¿De qué manera el libre albedrío nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de la rebelión? ¿De qué manera nos ayuda el libre albedrío a responder esto? ¿Conocía Dios los riesgos de dar a sus criaturas el libre albedrío? ¿Los conocía? También nos vamos a intentar responder a continuación. ¿Por qué no impidió el desarrollo del mal, coartando la libertad de elección? ¿Por qué no impidió Dios el desarrollo del mal, quitando esa libertad de elección que nos había dado? Ahora, cuán fundamental es la cruz en la develación de este misterio. Cuán fundamental es comprender la cruz, tener un concepto correcto, un concepto adecuado de lo que simboliza y lo que es realmente la cruz para develar todas estas preguntas y estos misterios que surgen en nuestra mente. Vamos a ver a continuación. Primero, ¿qué conexión existe entre el amor y el libre albedrío? Miren lo que sucede en Génesis 2:8. Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida estaba ¿dónde? En medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal estaba allí. El siguiente texto de Génesis 3:3 lo corrobora. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás. ¿De qué huerto es que no íbamos a comer? Del árbol del bien y del mal. ¿En dónde está el árbol del bien y del mal? Allí lo podemos leer en medio del huerto, lo que está subrayado en letra blanca. El árbol de la vida, ¿en dónde estaba? En el texto anterior dice, en medio del huerto. Entonces aquí están presentes el principio del libre albedrío que regía justamente antes de la entrada del pecado. Esto lo podemos ver aquí. El Señor le dio a la humanidad el libre albedrío a pesar de que esto significase un riesgo. Permitió que la humanidad hiciera uso de ese valioso don. Y mire, allí estaba, en el mismo lugar se encontraban los dos árboles, de tal manera que aquel que se acercase para consumir el árbol de la vida podía observar el árbol del bien y del mal, pero le correspondía a la humanidad elegir él tomar su decisión, ¿verdad? De que este árbol participar. ¿De qué manera el libre albedrío nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de la rebelión? ¿De qué manera? A los cielos y a la tierra llamo por testigo, dicen a la escritura, hoy contra vosotros que he puesto delante de ti la vida y la muerte, ¿sabe? El árbol de la bien y el mal, consumirlo significaba la muerte, pero estaba también el árbol de la vida, que eh, significaba, por ende, la vida, tener vida eterna, tener ese alimento que producía vida en el ser humano. Allí estaban. Aquí existe el mismo principio. Moisés nos recalca, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿A quién es el que le correspondía elegir y le corresponde elegir? Nosotros. Escoge pues la vida, es la recomendación del Eterno.
para que vivas tú y tu descendencia. Esa es la recomendación. En la revista Heraldo, 21 de octubre del 902, en 1902, dice: Jesús ha revelado a los hombres que si bien el odio de Dios hacia el pecado es tan fuerte como la muerte, su amor por el pecador es más fuerte que la muerte. Estimados hermanos, siguiendo la pregunta, ¿de qué manera el libre albedrío nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de la rebelión? Allí podemos entender cómo es que se desarrolló esta rebelión. Hemos discutido tanto, y aquí vamos a ir respondiendo a las preguntas de por qué el Señor Jesús, sabiendo, conociendo en su omnisciencia, en su omnisapiencia, eh, conociendo, ¿verdad?, los resultados del libre albedrío, el darle ese valioso don a la humanidad, decidió dárselo. ¿Por qué no coartó esa libertad? Porque el amor no funciona así. El amor no es coercivo, el amor no es restrictivo, el amor nos da la oportunidad. El verdadero ágape permite que nosotros podamos elegir voluntariamente. Así es como opera el amor, verdadero amor. Tú no puedes presumir o creer que tu esposa, tu pareja, tu esposo te ama si tú vives restringiendo, lo tienes bajo amenaza o bajo recompensa, diciendo: si tú participas de esto, si ya tú haces lo otro, te quito. Eso así no funciona. Dios le dio a la humanidad la libertad del el libre albedrío. Colocó en su mano un don maravilloso, pero al mismo tiempo peligroso. Dios sabía que al darle a la humanidad ese don de libre albedrío podía suceder lo que justamente sucedió. Por eso no proveyó, dice la hermana Juárez, para el pecado, sino creó un plan, creó un plan para que si el hombre cayese, para el hombre pecase, pudiera tener la oportunidad de rescatarle. Dios no proveyó el pecado, hizo provisión para salvar al hombre del pecado. Eso es lo que sucede. A veces decimos: ¿por qué Dios no, no evitó que Lucifer naciese? Si se iba a desarrollar en el pecado, entonces ya no sería amor, ya no sería libre albedrío de que cree: este se va a revelar, no lo creo. No es así como funciona. Dios decidió crear a un Lucifer, aún sabiendo en su sapiencia o en su omnisciencia, sabiendo lo que iba a suceder. Él lo creó, y allí es donde se da a conocer el verdadero amor. Su amor por el pecador es más fuerte que la muerte, y él, aún sabiendo lo que le costaría, decidió crear a todas las criaturas, pese a lo que sucediera después, pese a que aún eso costase la muerte de sus hijos, aún sabiendo de que podía provocarle un dolor profundo en su corazón. ¿Estarías dispuesto tú a eso? ¿Verdad que no? A veces medimos las cosas desde nuestra perspectiva, desde lo que podemos nosotros observar, pero no vemos más allá de lo que sucedió en el corazón de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, al entregar a su Hijo, al entregar al ser que más amaba. Estimados hermanos, eso es el fundamento del verdadero amor. Estar dispuesto a crear, a producir a alguien a consta de que sabemos de que probablemente pueda rebelarse. Conocía Dios el riesgo de dar a su criatura el libre albedrío, claramente lo conocía. Sabía qué significaba poner en sus manos eso. ¿Por qué no impidió el desarrollo del mal, coartando la libertad? Lo acabamos de responder. Porque no sería realmente amor ser coercivo con las personas. Ahora, seguimos leyendo esta cita. El cielo se entristeció al saber que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios iba a poblarse de mortales condenados. Él lo sabía, condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte sin remisión para el ofensor. Eso era lo que sucedía, iba a suceder, hermanos. Esta era la situación de la raza humana después de que el hombre, por su transgresión, se divorció de Dios. Entonces ya no tenía derecho a una bocanada de aire, ni un rayo del sol, ni una partícula de alimento. Y la razón por la cual el hombre no fue aniquilado fue porque Dios la amó de tal manera que otorgó el don de su amado Hijo para que él sufriera
la penalidad de la tradición. La cruz devela este gran misterio. La cruz nos da la verdadera respuesta a la aparente incongruencia de Dios según la humanidad. Cristo, hermanos, dice la hermana Joy, estuvo dispuesto a convertirse en el fiador y sustituto del hombre, a fin de que éste, mediante su incomparable gracia, pudiera tener otra oportunidad. Cristo abrió esa oportunidad. A su incomparable gracia dio a la humanidad una segunda prueba al darse él como fiador, al colocarse él como sustituto del hombre. Una segunda prueba, dice aquí, teniendo la experiencia de Adán y de Eva como una advertencia para que no transgredieran la ley de Dios como ellos lo hicieron. Y en cuanto el hombre disfruta de las bendiciones de Dios en la dádiva del sol y la dádiva del alimento, debería inclinarse delante del hacedor en agradecimiento, agradecido reconocimiento de que todas las cosas provienen de Él. Wow, gracias a lo que Dios hizo, proveyendo aún, dándonos la libertad y aún ofreciendo su propia vida, poniendo en riesgo la vida de su propia vida, en el caso del Padre, la vida de su Hijo, Él estuvo dispuesto a crear a la humanidad. La cruz le da sentido e importancia a estos temas que estamos viendo. La página 12 de Patriarca y Profeta dice, siendo la ley del amor el fundamento del gobierno y la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de la justicia de esa ley. Por eso Satanás la odia tanto, la desprecia tanto y ha hecho lo posible para que creamos que la ley de Dios es algo arcaico, que pasó de moda, que mudó o que cambió y que no es necesario mantenerla en vigencia. Pero dice que el acuerdo, la armonía que tengamos con ella, con los grandes principios de justicia de la ley de Dios, ese es el fundamento de su gobierno. La felicidad de todos los seres inteligentes depende de ese perfecto acuerdo. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nazca del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Es así como funciona el verdadero amor. Es así como podemos ver en la cruz, en todo lo que Dios nos ha dado, el libre albedrío, este valioso don que se nos ha otorgado, el aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada, Él no lo haya, y otorgar a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Dios desea que nosotros podamos servirle voluntariamente, que conozcamos su carácter, que le apreciemos por lo que Él es, no por lo que Él pretende darnos, por lo que Él nos dará, no. Él quiere que apreciemos su carácter, que le contemplemos, que observemos lo que Él hizo en la cruz y que allí podamos comprender el amor, y el amor está en íntima relación con el libre albedrío. No podemos separarlos. Si decimos que es amor mantener a alguien sujeto por medio de la opresión o la amenaza, eso no es amor. Por eso hay una relación íntima y estrecha entre el amor y el libre albedrío, algo que no podemos realmente separar. No podemos decir que amamos a alguien si lo mantenemos sujeto por medio de la amenaza, por medio de la intimidación. Eso no sucede. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, dice Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliaos con su ley, estad en perfecto acuerdo y en armonía con los principios que gobiernan los cielos. Eso es lo que Dios desea. La cruz ha revelado el carácter del conflicto. La cruz lo ha revelado. Dice así, al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, dice Pablo en Romanos 16:25, según la revelación del misterio oculto desde los tiempos eternos. Dios ha revelado a través de la cruz el carácter del conflicto, nos ha dado a conocer
el misterio oculto de los tiempos eternos. El deseo de toda la gente dice, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán, no, fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio, fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre. Seducido por el apóstata, Dios ordenó que el pecado existiese, perdón, Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia, hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Eso es lo que sucedió en el cielo. Eso es lo que sucedió, ¿verdad? En esa reunión, ese era el misterio que estaba oculto, pero que finalmente fue revelado. Hermanos, en el juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazamiento, de rechazamiento de la verdad. Se presentará la cruz y toda mente que fue cegada por la tradición verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados. Toda excusa mentirosa quedará anulada. La apostasía humana aparecerá en su odioso carácter. Los hombres verán lo que fue su elección. Ahí entra el libre albedrío. Lo que fue su elección. Estimados hermanos, y aquí es donde entra un tema interesante. No estamos rechazando una oferta. Lo que estamos rechazando es un don. Es un don. Nuestra libre albedrío, nuestra elección no está en buscar una oferta, sino en rechazar un don. Toda cuestión de verdad y error en la larga controversia quedará entonces aclarada. A juicio del universo, Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o continuación del mal. Estimados amigos y hermanos, esto es lo que revelará el juicio final. Se presentará la cruz. Miren lo que hace la cruz. La cruz devela todo misterio, toda pregunta y toda mente que fue cegada por la presión, verá el verdadero significado y verá su elección, verá cómo usó su libre albedrío. Allí se demostrará mediante la cruz. La cruz devela el resultado de nuestra elección. ¿Cómo evitar, hermanos, caer en el orgullo, el egoísmo, en la estima propia, siendo estas mismas las causas del descenso de Lucifer, que ahora que vemos quien es llamado ahora Satanás? ¿Cómo evitar caer en el orgullo, el egoísmo, la estima propia, siendo esto lo que llevó a caer a Lucifer? Cuando los hombres, dice la hermana Juay, y las mujeres pueden comprender plenamente la magnitud del gran sacrificio que fue hecho por la majestad del cielo al morir en lugar del hombre, entonces será magnificado el plan de salvación. ¿Cuándo? Cuando comprendamos plenamente la magnitud del gran sacrificio. Cuando comprendamos la cruz, veremos magnificado el plan de salvación. Al reflexionar en el Calvario, se despertarán emociones tiernas, sagradas y vivas en el corazón del cristiano. Vibrarán en su corazón y en su labio alabanzas a Dios y al Cordero. Y escuchen lo que viene a continuación. El orgullo, lo que llevó a Lucifer a descender del cielo. El ego y la estima propia no pueden florecer en los corazones que mantienen frescos los recuerdos de las escenas del Calvario. Es preocupante que a veces encontremos, hermanos, libros de nuestra iglesia promoviendo la autoestima, cuando fue el orgullo, el egoísmo, la autoestima o la estima propia que llevó a Lucifer descender del cielo. Estimados hermanos, estas cosas que llevaron a que Isaías describe como caíste, lucero, hijo de la mañana, lo que llevó a caer a Satanás fue el orgullo y la estima propia, que no florecerán sin mantenemos frescos esos recuerdos de la escena del Calvario, sin contemplamos la cruz. Por eso la cruz es importante en este tema, en el desarrollo, en el clima y en la conclusión
más importante aún, en la conclusión del conflicto de los siglos. Este mundo parecerá de poco valor a aquellos que estimen el gran precio